Bueno, hermanos, quiero invitarles a abrir su Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos a tomar este texto como la referencia. Romanos capítulo 8 y el verso 28. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero titular esta enseñanza: hay propósitos detrás de todo problema. Repito, hay propósitos detrás de todo problema. Hace muchos años leía una anécdota de un hombre muy próspero, muy rico, y mucha de sus riquezas o el éxito que él tenía no era tanto de su habilidad comercial o ejecutiva, sino que era un hombre muy consagrado a Dios y el Señor lo respaldaba. Dios hacía milagros en él y era uno de los hombres más ricos de esa región y despertaba la envidia de muchas personas. Y naturalmente cuando hay envidia, cuando hay personas que se molestan por la prosperidad de otros, pues esto despierta en los corazones algunas pasiones. Y en este caso, unos hombres empezaron a conspirar contra ese hombre y dentro de esa conspiración dijeron, bueno, vamos a quitarle todo su dinero, vamos a quitarle sus tierras. Sabemos que es un hombre temeroso de Dios, que le sirve a Dios, pero lo más importante, no solamente le vamos a quitar todo lo que tiene, sino que vamos a desprestigiar su honra y vamos a hacerle creer que su propio Dios es el que lo va a llevar a la ruina, porque muchas personas están creyendo en Dios al ver la prosperidad de ese hombre y a ver y ver cómo Dios lo prospera. Entonces queremos no solamente quedarnos con su riqueza, sino dañarle y distorsionar la fe de muchas personas que ven en ese hombre la bendición de Dios. Imagínense el plan tan malévolo. Y se inventaron una conspiración de un fraude y lo llevaron a juicio. Y cuando lo llevaron a juicio, estos hombres compraron al fiscal, compraron los testigos y compraron al juez. Imagínense, todo estaba en contra. Todo indicaba que ese hombre iba a ser culpable de ese delito que le estaban imputando. Y cuando lo llevaron a la corte, tanto el juez como el fiscal, todos estaban confabulados. Entonces, presentaron sus pruebas, presentaron todos los argumentos ante el juez. Entonces, el abogado, el abogado y sobre todo el fiscal, que también estaba dentro del complot, dijo, bueno, tu caso realmente ya está perdido. Ya todas las pruebas son contundentes, todo está demostrado que tú eres un hombre que estás comprometido y vas a la cárcel. Pero como sabemos que tú eres un hombre creyente, que tú eres un hombre de Dios, que dices creer en Dios, por qué no hacemos algo mejor? Que sea Dios el que te juzgue, que sea Dios el que, el que determine si realmente eres culpable, porque no, aquí humanamente ya todo está demostrado, pero creemos, y yo, entonces el fiscal llega y dice, y más bien, digamos que el veredicto final sea el de Dios. ¿Están de acuerdo? Y los testigos todos dijeron que sí. Todos los abogados dijeron sí, que el veredicto final lo de Dios. Entonces colocaron dos papeles, dos papelitos, y en uno escribieron culpable y en el otro colocaron culpable, o sea, en los dos. Pero le hicieron creer a él
que uno era culpable y el otro era inocente. Entonces, eh, lo echaron en unas balotas, en un recipiente, y le dijeron a aquel hombre víctima que estaba prácticamente allí en el panteón, le dijeron, saca una balota y lo que saques, eso determinará tu situación legal. Pero aquí estamos pidiendo que sea Dios el que te juzgue. Cuando sabía, obviamente todo el público que estaba ahí, sabían que las dos balotas decían culpable, culpable, las dos. O sea que por ambas perdía. Pero ese hombre oró a Dios y le dijo, Señor, sácame de esta situación. ¿Qué puedo hacer en este momento? Y en ese momento, cuando él terminó de hacer la oración, cogió uno de los papeles y y se lo tragó, se lo comió. Y todos se quedaron como que a la expectativa. ¿Qué pasó? No, 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 ¿cómo así? Y se tragó el papel. Entonces, él dijo, pido la palabra, señor juez. Como ustedes determinaron que Dios es el que me va a juzgar frente a este caso, yo quiero que usted como juez lea la otra balota. Y cuando el juez cogió la balota, decía culpable. Entonces dijo, la que yo me tragué era el ser inocente. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero Amén. decirles, quiero decirles, hermanos, que muchos de los problemas y de las situaciones que nosotros tenemos difíciles en la vida tienen una salida, tienen solución, y no solamente eso, Dios quiere glorificarse en ese problema. A mí me llama mucho la atención realmente lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Cuando uno se entrega al Señor, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, ya nada es casualidad. Todo tiene una enseñanza, todo tendrá un propósito, todo tendrá un momento en el cual el Señor se va a glorificar. Por eso quiero decirles, hermanos, que los problemas no son para destruirnos. Los problemas no son para desestabilizarnos, no, sino que hay que tener una perspectiva espiritual de entender cómo actúa Dios, cómo se mueve Dios, qué Dios nos quiere enseñar. Y vamos a analizar algunos ejemplos bíblicos y también lo que dice la palabra de Dios frente a situaciones complicadas, de problemas que seguramente en esta mañana alguien está teniendo. Muchos esta mañana seguramente están viviendo un conflicto y no saben qué hacer, están asustados, tienen miedo, tienen temor, sienten incertidumbre, están dudando inclusive de Dios, pero no, tú tienes que entender que detrás de un problema siempre habrá un propósito. El texto que acabamos de leer al inicio del culto, dice el apóstol Pablo algo contundente, hermano, y esto es una promesa. Yo quiero que usted esta mañana entienda y abra su corazón en el nombre de Jesús y comprenda que ya usted y yo estamos en el proyecto de Dios, estamos en las manos de Dios, estamos dirigidos por el Señor. Y todo lo que pasa en nuestra vida, aún cosas que no están fuera de nuestro alcance, Dios las va a encaminar y las va a orientar para nuestro provecho. Romanos 8 y el verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, algunas cosas, eh, poquitas, no, dice, todas las cosas nos ayudan a bien, todo, o sea, todo. El Señor transforma la basura, los problemas, los ataques, la escasez, lo que sea, lo transforma para nuestro bien. Yo quiero hablarles un poquito de la historia de José. Algunos de ustedes la han escuchado, ¿verdad?
José era uno de los hijos menores de Jacob. Y dice la Biblia que el Señor amaba a Jacob, perdón, Jacob amaba a José. Y lo amaba por algunas razones. Lo había tenido en su vejez y era un muchacho consentido, obediente, y le hizo una túnica de colores, un vestido especial. Y los hermanos empezaron a ver ese favoritismo de su padre Jacob hacia José, y algunos se llenaron de envidia y ellos empezaron a conspirar contra José. Y lo primero que hicieron fue porque José empezó a tener sueños, y en esos sueños él veía cómo las estrellas se inclinaban a él, algunos manojos se inclinaban a él, dando a entender que él iba a ocupar un lugar de autoridad, de reconocimiento, iba a tener una influencia sobre sus hermanos y sobre muchas naciones y sobre mucho pueblo. Y los hermanos empezaron a percibir ese lenguaje de José como tan presumido, tan presuncioso, quien se cree, aparte de que nuestro padre lo favorece, quiere que también nosotros nos inclinemos a él. Y estimados hermanos, la vida, Dios nos bendice, Dios nos da cosas, Dios a veces no son solamente materiales, a veces Dios te da gracia con las personas, tú tienes habilidades, Dios te ha dado un bonito hogar, una bonita familia, tú eres una persona agradable, una persona que seguramente despierta la admiración o la envidia de otros. Y uno entiende que detrás de eso también está Satanás, que no le gusta que uno sea bendecido, y algunos se llenan de envidia y quieren calumniarte, quieren quitarte la bendición. Pero Dios siempre estará con nosotros. Aunque el enemigo quiera quitarnos cosas, aunque el enemigo quiera incomodar a otras personas, Dios siempre estará con nosotros. Y algo especial era que José era un joven que tenía un profundo amor hacia Dios, un temor hacia Dios fuerte. Y los hermanos dijeron, no, este tipo hay que desaparecerlo. Unos dijeron, matémoslo. Otros dijeron, no, vamos a venderlo. Y al final lo tiraron en una cisterna, y esa cisterna no tenía agua. Luego lo sacaron y por ahí iban unos ismaelitas, unos madianitas, y lo vendieron como esclavo. Y lo más importante que dice la escritura, que ese problema que tenía José, humanamente alguien podría decir, pero qué injusticia. ¿Cómo es posible que un joven temeroso, un joven que no hizo nada, no habían razones para llevarlo a esa situación de tener que tirarlo en una cisterna? O sea, ¿por qué Dios lo abandonó? ¿Por qué Dios permitió eso? Cuando uno está en un problema serio, económico, de salud, en su hogar, y cualquier situación que uno viva, la reacción humana siempre es buscar un porqué y un culpable también. Y hay momentos que en el problema uno se angustia y uno está desesperado y no sabe qué hacer, pero dice la Biblia que Dios siempre estaba con José. Yo quiero que esa palabra le quede grabada en este momento, que cuando uno tiene problemas y dificultades, Dios está contigo. Alabanzas al nombre del Señor. Dios está contigo. Y cuando José fue vendido, lo compró un hombre, un oficial de Faraón llamado Potifar. Y Potifar vio en José habilidades maravillosas de sabiduría, de administración. Y este hombre, José, empezó a administrar muy bien los negocios, y Potifar empezó a crecer también en su patrimonio, y eso realmente lo sorprendió. Lo sorprendió a Potifar al punto que empezó a darle mucho más protagonismo en sus empresas, al punto que lo llevó hasta su casa a administrar hasta su esposa. Era la confianza que ese hombre le tenía, porque veía que él era un hombre de Dios y sabía que no era capaz de atentar contra su hogar, inclusive. Sin embargo, esta mujer, cuando la esposa de Potifar ve a este joven sabio, entendido, temeroso de Dios,
y exitoso, inteligente en todo lo que hacía, quiso abusar de José. Y algunos ya saben la historia, quiso abusar y al final, al no poder lograr su objetivo, arrancó parte de su ropa y luego lo acusó diciendo que la iba a violar. Y naturalmente Potifar, con todo el cariño que le tenía, no soportó, no toleró esa situación, lo amaba en el corazón, pero no podía tenerlo más en casa y lo llevó a la cárcel. Cuando José estaba en la cárcel, seguramente él también estaba en conflicto, decir, pero increíble, mis hermanos me expulsan, mis hermanos se aprovechan de mí, me venden, donde estoy, trato de hacer las cosas bien y luego llega una calumnia en contra mía. Yo creo que humanamente José diría, bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Pero el texto siempre dice que Dios estaba con José. Y ahí en la cárcel, hermanos, ahí en la cárcel, donde para muchas personas la cárcel puede ser lo peor. Muchos que hemos estado visitando la cárcel por algún motivo, en el caso mío, he ido muchas veces a las cárceles a predicar la palabra del Señor. Uno ve personas que allí se acaban los egos, ahí se acaban las pretensiones. Muchos que se sienten poderosos, ahí se sienten muy frágiles, muy débiles. Hay una profunda depresión a veces en las cárceles de personas que han llegado a ese punto, a perder una de las cosas más preciadas de la vida, que es la libertad. Y estar en la cárcel no era fácil. José, estando ahí en la cárcel, él seguramente se hacía muchas preguntas. Pero estando allí, en la cárcel, no entendiendo lo que estaba pasando, Dios tenía un propósito también ahí en la cárcel. Y ahí en la cárcel conoció un par de hombres que trabajaban con Faraón, el copero y el panadero de Faraón. Y ellos se dieron cuenta que ese hombre, en él había espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia. El espíritu de Dios estaba en José. Al punto de que Faraón empezó a tener problemas y tuvo un sueño que ninguno de sus hombres de confianza pudo interpretar, ninguno. Todos, todos los que consultaban no sabían qué era. Pero cuando esos dos hombres que habían estado con José en la cárcel llevaron el comunicado a Faraón, le dijeron, mire, conocimos un hombre en la cárcel que él seguramente te puede dar la interpretación. Y automáticamente sacaron a José de la cárcel y lo llevan ante Faraón, y Faraón le cuenta el sueño de la visión que vio, de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Nadie podía interpretar eso. Y José, que tenía el Espíritu de Dios y la interpretación, el discernimiento, empezó a revelarle. Le dijo, mira, esas 7 vacas gordas es un periodo de abundancia donde hay que ahorrar, hay que ser austeros, hay que hacer las cosas bien, hay que ser ahorrativos, hay que administrar bien. Pero vendrán 7 años de escasez, 7 años difíciles donde muchos van a necesitar el alimento. Y si nosotros, si tú administras bien los recursos, no solamente vas a ayudar a muchas personas, sino que vas a ser próspero. Y Faraón entendió esa visión y dijo, bueno, yo no puedo negar y jamás, no puedo desaprovechar esta oportunidad de tener este hombre tan sabio al lado mío. Hermanos y amigos, de la cisterna a la cárcel y de la cárcel al trono. Cuando José conoce a Faraón, Faraón se impacta de lo que había en José y dice que le dio la posición más privilegiada después de él. Lo nombró casi que su ministro de Hacienda, de ahí, de ese imperio de Egipto. Y José era el que administraba todos los recursos y era el hombre de confianza de Faraón, al punto
de que efectivamente pasó el tiempo de la abundancia y ellos empezaron a guardar, a guardar, a guardar. Y cuando llegó la escasez, todos los pueblos empezaron a llegar a Egipto a pedir comida. Y dentro de esos venía sus hermanos, los que le habían hecho daño, los que lo habían vendido, aquellos que se portaron mal, estaban al frente de José. Y José cuando los ve, seguramente él sintió tantas cosas en su corazón emocionalmente, pero José ya había pasado un tratamiento a través del proceso de los problemas. Porque hermano, los problemas a nosotros nos enseñan y nos procesan. Y entender que el problema no es para destruirnos, sino para Dios enseñarnos cosas grandes. Y algo que José estaba entendiendo era que lo que pasaba en su vida no era casualidad. Dios lo estaba llevando en procesos seguramente de humildad, seguramente de saber de que tenía que aprender a valorar eh, los recursos. Seguramente lo estaba preparando como un gran líder, estaba formando su corazón también, seguramente, para librarlo del rencor. Porque hermanos, todo lo que pasa en nosotros, hay gente que nos va a traicionar, hay gente que se va a portar muy mal con nosotros, gente aún cercana a nosotros. Vamos a ser defraudados, decepcionados, nos van a malinterpretar, nos van a hacer cantidad de cosas, pero todo eso, a la postre, al final, traerá una enseñanza a nuestra vida. Por eso, cuando José, quizás Dios trató tanto en él, en su corazón, le quitó la amargura que de pronto tenía en contra de su familia, le quitó el resentimiento, el deseo de venganza, todo eso Dios trató con él, porque muchas noches seguramente José lloraba, lloraba porque cuando a uno le hace un daño un extraño, cuando a alguien, un tercero, le causa un malestar, seguramente uno le molesta y de pronto podrá sobrellevar esa situación, pero que una persona cercana, mi propia sangre, cuando alguien de mi estirpe me hace daño, es más doloroso. Y seguramente muchas noches José lloraba preguntando por qué pasó, por qué ellos me aborrecieron, por qué mi padre permitió esto. Bueno, tantas preguntas que él se haría, pero Dios trató con él y lo preparó al punto de que cuando sus hermanos llegaron, él con todo el poder para destruirlos, con todo el poder para aprovechar esa gran oportunidad, los tenía en sus manos. Dice la Biblia que él lo único que hizo fue decirles, ustedes pensaron hacerme mucho daño, ustedes pensaron para mal todo lo que estaba fraguado en contra mía, pero Dios pensó para bien y para preservación de mucha gente me ha puesto en este lugar. Y cuando José entendió que el propósito de todo ese proceso que vivió tan doloroso, al final era que iba a ser el instrumento de Dios para bendecir a su familia, para bendecir a un pueblo y para bendecir a muchas personas que iban a depender de él y de todo lo que Dios le había mostrado. ¿Qué está pasando contigo, hermano? Amigo, ¿qué está pasando contigo ahora? Tienes un problema muy grave, muy serio, pero eso no será la destrucción de tu vida. No será el ultimátum de tu vida, no. Lo que está pasando contigo es un tratamiento que Dios está permitiendo en tu vida para llevarte a un momento especial. Quiero hablar de tres cosas rápidamente de los propósitos de los problemas. Número uno, saber de que todo problema que venga a nuestra vida, Dios lo va a direccionar para nuestro bien. Eso lo dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Que te quedaste sin empleo?
Si tú hoy crees a esta palabra, no vas a estar llorando. Vas a decir, gloria a Dios, el Señor me va a dar otro empleo mejor. Amén. Tengo problemas en mi hogar. Gloria a Dios. Es la oportunidad de remover aquellas cosas que no había podido hablar con mi esposa o con mi esposo para buscar que nuestra relación sea más saludable. ¿Tienes problemas con alguien? No será para mal, no será para destrucción, simplemente es para poder entender a esa otra persona. A veces los conflictos revelan lo que hay en el corazón de las personas. A veces el entrar en conflicto con alguien también puede mostrar que a veces pensamos que las cosas están bien y que todo marcha bien, pero hay cosas que salen a la luz y es ahí donde tenemos que buscar soluciones. Todo conflicto, estimados hermanos, todo conflicto tiene un riesgo y tiene una oportunidad. Y la oportunidad que tú puedas ver en Dios es lo que puede hacer la diferencia. Cuando llegan crisis, cuando llegan momentos complejos a nuestra vida, dice la Biblia que el Señor lo va a aprovechar para nuestro bien. ¿Cómo conocer un Dios que sana si no estamos enfermos? ¿Cómo conocer un Dios que provee si no estamos en necesidad y no participamos de momentos de escasez? ¿Cómo conocer un Dios de milagros si a veces queremos tener todo bajo control? Hay cosas que dependen de Dios y es importante aprender a soltarnos y a no querer siempre tener el control de todo, porque por eso es que hay tanta ansiedad, tanta preocupación en muchos. Quieren controlar todo y a veces Dios nos sorprende, hermanos. Dios hoy te puede sorprender con un milagro. A veces tú llevas años trabajando, haciendo cosas y de pronto Dios dice, yo voy a esperar que se canse, voy a esperar que se fatigue. Y cuando ya estemos al extremo que digamos, no, ya no puedo, el Señor dice, ya no puedes, ahora sí, te voy a mostrar que yo soy el Todopoderoso y puedo cambiar tu destino. Y recibimos el milagro, recibimos la victoria. Hermano, la victoria es del Señor. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todo, todo. Hasta las cosas más terribles de nuestra vida, Dios las aprovecha para bendecirnos. Lo aprovecha. Me gustaría que leyéramos, por ejemplo, este texto que me gusta mucho de Jeremías 29:11, porque a veces nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros en medio de la aflicción, del problema. Cuando estamos metidos en los problemas, pensamos que Dios nos desamparó. Pero Dios no tiene esa mente de nosotros, ese mismo pensamiento nuestro, no. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, el Señor tiene pensamientos para bien y no para mal. Dios siempre quiere ayudarnos, hermano, pero es que nosotros a veces llevamos la contraria, lo hacemos a un lado, solamente lo buscamos en el momento difícil y no es así. Sepa de que lo que está pasando ahora en tu vida, Dios lo va a aprovechar a tu favor. Dios te va a sorprender y me va a sorprender a mí. Y qué bonito cuando Dios lo sorprende, ¿verdad, hermanos? Pero que no seamos como el pueblo de Israel, que ellos Dios hacía un milagro hoy y se alegraban y gloria a Dios, ¡ay, increíble este Dios que tengo! Pero mañana otra vez quejándose, renegando
y sobre todo con la incredulidad. Si tú miras atrás tu vida, todo lo que ha pasado, de todo lo que Dios te ha librado, tantas cosas que has superado, cosas que cuando estabas ahí en el momento decías, increíble, ¿qué voy a hacer? Y mira, Dios te dio una salida que no estaba ni en tu mente, ni en tus planes, ni en tus proyectos, nada. Estabas desahuciado y Dios cambió tu destino. Y ahora estás vivo, estás próspero, has superado tantas cosas. ¿Y quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. ¿Y por qué ahora que estás enfrentando otro problema que ya Dios te ha demostrado que Él te va a sacar, que Él te ayuda, que te va a ayudar y que también lo está permitiendo para formarte, para ayudarte en esa situación? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás afligida? Tranquila, tranquilo. Dios tiene el control. Recuerda, este primer punto es que todo lo que viene a nuestra vida tendrá un propósito. Número dos, es importante entender algo especial. Quiero compartirlo, que detrás de todo problema hay una bendición. O sea, un problema es una bendición camuflada. Un problema es una bendición camuflada. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1. Vamos a leer. Santiago capítulo 1 y el verso 12. Ese texto nos muestra algo muy, muy interesante. Santiago capítulo 1, verso 12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Alabanzas al nombre del Señor. Significa que un problema como tal no es un problema, es una oportunidad camuflada, porque Dios seguramente está tomando nota y está sacando conclusiones y también nos está purificando, purificando, porque cada uno de nosotros tiene que vivir un tratamiento diferente. Muchos somos orgullosos, muchos somos llenos de temores, de miedos, otros somos obstinados, rebeldes. Bueno, una cantidad de problemas tenemos y luchamos con todo ello. Entonces, a veces Dios nos mete en circunstancias tan complejas para tratar esas áreas muy internas, muy ocultas, que seguramente no podemos visualizar o otras personas no pueden ayudarnos. Solamente el tratamiento de Dios es el único, es el eficaz. Por eso es importante entender que detrás de ese problema o cuando tú estás frente al problema, tu actitud sea la correcta, de no desesperarte, de no salir corriendo, de no querer dejar tirado todo, o de enojarte con Dios, o buscar un culpable humano, ni de pronto apartarte del Señor. No, nada de esas cosas. Eso no tiene nada que ver. Más bien, dile, Señor, ¿qué me vas a enseñar a través de este problema y este proceso? ¿Qué tengo que yo aprender? Y cuando tú haces esa profunda reflexión de que Dios no te va a destruir, sino que va a perfeccionar algo en tu vida, algo que era la única forma para poder entender cosas. Porque hermano, muchos de nosotros llegamos a la iglesia, al Señor, cuando Dios nos tocó en una situación crítica, extrema. Muchos cuando tocamos fondo fue que reconocimos a Dios. Y yo estoy seguro que alguien que está escuchando este mensaje se siente muy seguro, muy sólido, muy sólida. Siente que gracias a Dios, Dios te ha bendecido, tienes salud, tienes buena economía, tienes a tus hijos, tienes familia, tienes un estatus, tienes tantas cosas humanamente muy interesantes. Estás siendo bendecido, eres privilegiado, pero no te confíes, porque si Dios
quiere tratar en un área en tu vida, seguramente va a generar algo, va a generar un problema en lo que más a ti te puede causar dolor. A veces Dios toma lo más precioso de nosotros y nos lo quita porque a veces ese lugar de a veces de lo económico o de nuestros hijos o de una pareja o de algo está ocupando el lugar de Dios. Y el Señor dice, yo quiero quitarte, destronar eso que está allí en esa posición, te lo quiero quitar y te va a causar mucho dolor, pero yo quiero sentarme allí, yo quiero estar en ese primer puesto y tú vas a sentir mucho dolor, pero después vas a agradecer, después le vas a dar la gloria a Dios de que era necesario tener esa pérdida, era necesario terminar esa relación, era necesario aún, ¿por qué no decirlo? Terminar como un villano a veces, porque a veces se destruye todo y uno termina siendo la víctima o el malo, pero Dios a veces hasta te saca de situaciones un poco traumáticas, pero era la forma de Dios sacarte de un problema y después lo entenderás. De pronto tú dices, pero era injusto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó de esta manera? ¿Por qué Dios permitió esto? No, era la forma. José no, nunca esperó pasar por una cárcel. José nunca pensó que su propia familia lo iba a vender. Pero mira el final de ese hombre, un hombre próspero, bendecido por Dios. Y así te va a pasar a ti seguramente. Ahora estás mal, ahora estás viviendo momentos difíciles. O de pronto estás viviendo el mejor momento de tu vida, pero lejos de Dios. Entonces, no te confíes. Para Dios, lo más importante es que tú estés cerca de Él. Si tú estás cerca de Dios y lo tienes a Él, tienes seguridad, tienes garantía. Y quiero terminar con el tercer propósito de los problemas. Y es que el problema nos lleva a la perfección. Los problemas nos llevan a la perfección. Yo quiero que leamos Primera de Pedro 1:5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 5 en adelante. Dice así: porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alabanzas al nombre del Señor. El fin del problema, de tanta adversidad, de tanto sufrimiento, es llevarnos a una perfección y a la postre la salvación de nuestras almas. A veces el sufrimiento y los problemas hacen parte del presupuesto de nuestra vida, pero a veces nosotros no lo queremos aceptar, porque como humanos no queremos sufrir, queremos que todo salga bien y que todo esté en la mejor situación de nuestra vida, pero no. Cuando uno cambia la perspectiva de lo que significan los problemas, usted no sufre, o si sufre, sufre con esperanza, de entender que el problema es para perfeccionarnos. El oro, aquí hay un símil con respecto al oro, que para ser purificado, para llevarlo a un estado de pureza, de perfección, tiene que ser sometido a altas temperaturas.
Y que aún en medio de esas temperaturas tan altas, el objetivo es llevarlo a un estado óptimo, a ese elemento, a ese metal. Y el texto va a entender que nosotros como cristianos tenemos que ser probados en diferentes situaciones, pero que cuando estemos en la prueba, no nos estemos quejando, ni lamentando, ni corriendo, que me voy de la iglesia, que me voy a separar, que me voy de este país, no, nada de eso, sino en alabanza, en gloria, amén, en gozo, decirle, Señor, gracias por este problema, gracias por este momento difícil, y yo sé que me estás perfeccionando. Ahora, este punto es complementario a este tercer punto de que las pruebas nos llevan o los problemas nos llevan a la perfección. Ojo con lo que les voy a decir, mucho cuidado. Présteme atención. Si usted y yo, en medio de un problema, no aprendemos la lección, vuelve y se repite. Le repito nuevamente. Cuando estemos en el problema, que usted y yo estemos viendo un problema serio, ya entendemos que el problema nos va a llevar a varios procesos, pero estamos en el punto de la perfección. Si usted y yo no pasamos la lección, es decir, entendemos, ya tengo que renunciar a esto, tengo que salir de esto, ya entendí. Si usted y yo lo entendemos, pasamos la prueba, pasamos la lección y Dios nos perfecciona. Pero si nosotros simplemente es algo emocional que reflexionamos, pero seguimos en el problema, eso se va a convertir en algo cíclico, se va a seguir repitiendo, se va a seguir repitiendo. Y usted no va a salir de esa situación. Es ahí donde usted ve a muchos creyentes, o seguramente usted mismo, siempre en el mismo problema, el mismo problema, el mismo problema. Usted para romper ese ciclo tiene que hacer algo diferente, hermano. Alguien dice que el verdadero fanatismo es pretender ver resultados haciendo lo mismo. Si usted, Dios le está dando un tratamiento y usted lo entiende y lo supera y se corrige, pasa a otro nivel, pasa a otra sección, a otro estado espiritual que Dios te va a llevar. Pero si tú sigues en lo mismo, ahí te vas a quedar en primaria, en párvulos. Te vas a quedar allí en esa etapa primitiva del cristianismo. Tú tienes que avanzar. Siempre sigues cayendo en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pides perdón, vuelves y caes lo mismo. Dios te restaura, Dios te perdona y vuelves y caes. Y no vas a salir de ahí, no vas a ser perfeccionado hasta que no hagas un compromiso serio con Dios. Y Dios vea en tu corazón seriedad, compromiso. Por eso quiero terminar diciéndote, estimado hermano y amigo, que los problemas que llegan a nuestra vida tendrán propósitos. Y qué interesante saber esto y también qué privilegio, porque muchas personas no lo saben. Muchas personas no lo entienden como usted y yo lo estamos entendiendo en esta mañana. Muchas personas piensan que los problemas son casualidad y que soy de malas y que bueno, pues ya me tocó y no reflexionan frente a eso. Pero usted y yo que somos hijos de Dios, entendemos lo que dice Filipenses capítulo 1 y el verso 6. Estando persuadidos de esto, que el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Y estamos en un camino de perfección. Estamos en un camino donde el Señor nos está dirigiendo y vamos a llegar a un buen destino, estimado hermano. Quiero terminar diciéndote cuál es el problema que tienes hoy. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, si puedes hacerlo, que le digas, Señor, estoy muy triste, muy afligido por lo que me está pasando, pero hoy voy a cambiar mi perspectiva frente a este problema. Hoy voy a cambiar mi actitud. Vas a decirle al Señor que vas a reflexionar profundamente y a decir, ¿qué propósito tienes con este problema en mi vida, en mi familia? ¿Qué me vas a enseñar?
¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué está pasando conmigo que no me deja avanzar? ¿De qué tengo que arrepentirme? Dile, Señor, yo tengo que salir de esta situación y pasar al otro nivel. Yo quiero orar por ti en este momento. Señor Jesús, esta mañana, tu palabra, Señor, ha sido clara y contundente a nuestra vida. Señor, entendemos que los problemas no son para destrucción, sino para que tu nombre sea glorificado. Tú vas a enseñarnos, así como el Padre, Señor, los padres disciplinan a sus hijos para llevarnos a corregir, para formarnos, para crear un carácter en nosotros. Así lo haces tú, Señor, con nosotros, con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener fortaleza en medio del problema. Ayúdanos a tener fe en medio de las pruebas. Ayúdanos a pasar, Señor, este zarandeo, esta prueba tan difícil, tan dolorosa, pero que sabemos que tú nos acompañarás. Así como José, estando en la cisterna, pasó a la cárcel y de la cárcel al trono. Yo sé, Señor, que al final, si hago bien la tarea, tú nos llevarás a un mejor destino, Señor. Queremos ir a un mejor destino. Queremos ser obedientes y queremos aprender a estar en medio de la tormenta. Esperaré en medio de la tormenta. Esperaré en medio de esta aflicción. Estaré quieto, seguro, confiado en ti, Señor, mientras pasa la indignación y sé que será lo mejor para mi vida y para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Steven, quiero que cante esa canción, Paz en la tormenta. Adore al Señor, hermano, ahí donde está. Adore, dígale, Señor, gracias por esta palabra. Dios te puede dar paz. Dios te puede dar tranquilidad en este momento. Dios te va a dar el consuelo que necesitas en este momento. Dile, Señor, yo quiero tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas, solo tú tienes pena y tristeza, el futuro y se espera. Paz en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun
con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes temer paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Amén. Gloria al Señor Jesús. Una alabanza para nuestro Dios.